Palabra del Señor dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso Dios una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la Biblia. Y queremos hacer esta petición por la iglesia perseguida alrededor del mundo, Señor. Por todos nuestros hermanos que están padeciendo de la persecución. Por todos nuestros hermanos que están dispuestos a vivir para ti y, si es necesario, a morir. Muéstranos cómo apoyarlos en oración, cómo sostenerlos. Y Señor, gracias porque tenemos testimonios de ellos. Gracias porque podemos ver que ciertamente en Occidente, aquí, es como si estuviéramos comiendo miel con hojuelas. Pero realmente hay hermanos en Cristo que le están pasando mal por dar testimonio. Hay hermanos que no ponen pretextos. Gracias por ello, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Jueces 13, del 1 al 25. Jueces 13. ¿De 25 y 25? De 25 a 25. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo dijo a su marido: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino, ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoah imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros,
para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. Pero Manoah, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoah se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. Manoah le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoah: que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de David, ni beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoah no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoah dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? El ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Entonces Manoah tomó el cabrito con ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. Y Manoah dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le contestó: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal en nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Poniendo pretextos. Las personas ponen pretextos para no obedecer o actuar por una combinación compleja de factores psicológicos, emocionales, morales y sociales. No se trata solo de flojera o rebeldía, sino de mecanismos más profundos que buscan proteger la identidad, evitar el dolor o mantener el control. Haciendo un análisis de las razones encontramos una gran variedad. Está el miedo al fracaso. Es más fácil excusarse que enfrentarse a una posible derrota. Miedo al cambio. El cerebro prefiere lo conocido, aunque no sea bueno, antes que lo incierto. Disonancia cognitiva. Cuando se sabe lo que se debería hacer, pero no se quiere hacer, entonces se produce una tensión interna. El pretexto reduce esa incomodidad. Procrastinación emocional. No se evita la tarea en sí, sino lo que ésta provoca. Aburrimiento, ansiedad y o inseguridad. El pretexto maquilla esta evasión. Temor a la exposición al juicio de otros, a la crítica o al rechazo. El pretexto protege esa vulnerabilidad. Falta de motivación interna. Cuando una acción no está alineada con los deseos o valores personales, entonces la mente genera razones para evitarla. Culpa anticipada. Algunas personas evitan actuar porque temen no hacerlo perfectamente. Debilidad de la voluntad. Saber lo que es correcto, pero no hacerlo. El pretexto justifica esa incoherencia. Autojustificación moral.
La persona redefine lo correcto para no sentirse culpable. No es tan grave no hacerlo. Otros tampoco lo hacen. Resistencia a la autoridad. Cuando la acción implica obediencia, sea a Dios, a normas o a otra persona. Entonces puede surgir el orgullo, el deseo de autonomía, el rechazo a someterse y el pretexto se vuelve una forma elegante de desobediencia. Gestión de la imagen. Los pretextos ayudan a mantener una buena apariencia, aunque solo sea para uno mismo. Normas culturales. En algunos contextos, poner excusas es socialmente aceptado o incluso esperado. Influencia del entorno. Si otros se van en responsabilidades, el individuo se siente validado para hacer lo mismo. Falta de fe. Se duda sobre la capacidad, provisión o respaldo divino. Enfoque en uno mismo. La persona mira sus limitaciones en lugar de confiar en el propósito. Temor al costo del llamado, porque obedecer puede implicar sacrificio, cambio de vida o renuncia al nicho de confort. Lo que veíamos que no pasa en la iglesia perseguida. En síntesis, el pretexto cumple 3 funciones clave. Protege la autoestima, reduce la ansiedad, justifica la inacción. Aunque el pretexto rara vez es la causa real, más bien es un síntoma visible de algo más profundo. Llámese miedo, inseguridad, conflicto interno y o resistencia moral. Y a lo largo de las escrituras tenemos personajes a quienes Dios eligió para cumplir misiones trascendentales, que respondieron inicialmente con pretextos, objeciones o excusas. Sus respuestas revelan no solo la fragilidad humana frente a lo sagrado, sino también un patrón psicológico y espiritual. El temor a la insuficiencia, la duda existencial y la resistencia al cambio. Y vamos a ver algunos de estos personajes y tú sabrás si te identificas o no con alguno. El primer punto es: no estoy maduro. Se lo encontramos en Jeremías 1, del 4 al 10. Me llegó la palabra del Señor en estos términos. Antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Respondí: ay, Señor mi Dios, pero si no sé hablar, soy muy joven. Me contestó el Señor: no digas que eres joven. Irás a todos los sitios donde yo te envíe y dirás todo lo que te ordene. No les tengas miedo, pues estoy contigo para defenderte. Palabra del Señor. El Señor alargó su brazo, me tocó en la boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy mismo te doy poder sobre naciones y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que cuando Dios llamó a Jeremías, él tenía entre 17 y 20 años. La palabra que Jeremías utilizó para referirse a sí mismo fue Nahar, que puede traducirse como un joven, muchacho o alguien sin experiencia para asumir una gran responsabilidad. Jeremías comenzó su ministerio en el 627 a.C., durante el año 13 del reinado del rey Josías de Judá. Su llamado ocurrió en un momento de extrema tensión política, espiritual y militar, ya que Judá enfrentaba una fuerte crisis espiritual. El reino venía de los reinados de Manasés y Amón, quienes habían llenado el país de paganismo y sacrificios humanos. No obstante que el rey Josías intentó purificar el templo y eliminar los ídolos, la conversión del pueblo solo fue superficial. La gente confiaba en que Dios los protegería por tener el templo de Jerusalén, aunque continuaban practicando la injusticia social. Por otra parte, Asiria, que había dominado la región por largo tiempo,
se estaba desmoronando rápidamente, mientras el imperio neobabilónico emergía como la nueva superpotencia militar y destructiva bajo el mando de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor. Judá quedó atrapado en el fuego cruzado, siendo un pequeño estado tapón entre las disputas de Egipto y Babilonia. El miedo de Jeremías provenía de que Dios lo llamó a ser un profeta a las naciones, en una época donde los reyes y sacerdotes no querían escuchar advertencias de juicio, y cuando quieren. Siendo de corta edad, Jeremías sabía que confrontar el pecado de los líderes políticos y religiosos le traería persecución, soledad y peligro de muerte. Cosas que efectivamente sufrió a lo largo de su vida. Su pretexto no era malo, pues la juventud en el antiguo Israel, como hoy, se asociaba con falta de experiencia, autoridad y sabiduría. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Su experiencia. Eclesiastés 10:16. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho, y cuyos príncipes banquetean de mañana. Sin embargo, Dios fue contundente al descalificar su pretexto diciéndole: no digas soy joven, a donde quiera que yo te envíe irás, estableciendo la autoridad divina sobre cualquier limitación humana. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca, asegurando la capacitación sobrenatural. Déjate usar. La juventud e inexperiencia no son pretextos válidos para Dios, porque el verdadero requisito no es la edad, sino la fidelidad y el respaldo divino. Si Dios lo ordena, no hay pretexto que valga. El segundo punto viene en Éxodo 3:17 al 15. No soy capaz. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile eso al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Recordamos que Moisés
tras haber matado a un egipcio, vivía como fugitivo en Madián. Durante 40 años había pastoreado las ovejas de su suegro. Probablemente estaba resignado a que su pasado glorioso, 40 años, en la corte egipcia, había muerto. Y entonces Dios le ordenó volver a Egipto a fin de liberar a Israel. Pero Moisés respondió con una serie de pretextos. Éxodo 4, 1 al 17. Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno. Añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su mano, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Moisés cuestionó su identidad y autoridad, sintiéndose indigno o impotente. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? El Señor dijo: Allá, Ashar, Heya. Yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. Yo fui el que soy, yo fui el que fui, yo fui el que seré. Yo soy el que seré, yo seré el que seré, yo fui el que seré. Básicamente, el eterno. Moisés anticipaba el fracaso proyectando su propia duda en los demás. No me creerán. Discapacidad para hablar. Quizás esta sea la excusa más sincera. Moisés podría haber tenido algún impedimento del habla o simplemente temor a hablar en público. Pero esto terminó enfureciendo a Dios. Ese rechazo directo de: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, fue la gota que derramó el vaso, podríamos decir ahora. Pero toma nota, aunque Dios se enojó, no lo rechazó. Conforme al texto, a cada objeción de Moisés, Dios respondió con una provisión.
señales milagrosas. Además le prometió estar con su boca. Inclusive le permitió la compañía de Aarón. Dios no descartó a Moisés por sus excusas. ¿Por qué te va a excusar a ti? Al contrario, las usó para mostrar que la capacidad no reside en el hombre, sino en quien le envía. Moisés terminó aceptando la orden dada por Dios, a pesar de sí mismo, aunque su inicial renuencia le ocasionó más tarde problemas por las acciones de Aarón. Ve Éxodo 32, 1 al 6. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con burín e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, y trajeron la ofrenda de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y más adelante vemos en el 21 al 24, desde capítulo 32, entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Otro pretexto. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté: el que tenga oro que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Como si no pudiera haber dicho no. Ve Números 12 del 1 al 2. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Números 27 al 12. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y abren a la peña a la vista de ellos, para que la peña de agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Amén. Entonces, no, habla por otro. Ahí, mi hermano Aarón habla muy bien. Órale, ve con Aarón. Aarón va a hablar por ti. Y después Aarón le ocasionó problemas. Moisés, en el sentido estricto de la palabra, fue un apóstol, que en griego es apóstolos, y viene del verbo
apostelo, que significa enviar o despachar. Un apóstol es un enviado con un propósito especial o con autorización oficial. Bueno, nosotros hemos sido enviados a ser testigos. Hechos 1, 7 al 8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ya te estoy oyendo, nuevo Moisés. ¿Quién soy yo para llevar las buenas nuevas de salvación? Soy torpe de habla. No me van a creer. Van a decir, ¿quién te envió? ¿Quién soy yo para sacar a la gente del pecado de Egipto? Si Dios ordena, no hay pretexto que valga. El tercer punto es, no tengo recursos. Jueces 6, 7 al 24. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me han obedecido. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Es una torre, ¿no? Uno como granero. No, el lagar no tiene que ver nada con los granos. El lagar es donde se exprimen las uvas. O las manzanas. Entonces, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y no oigo a la iglesia perseguida con esta queja. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y a esto se lo fusilaron, poniéndolo en boca de la guadalupana. Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor.
Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina, aproximadamente 22 litros. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo. No temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, Adonai Shalom, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Y ese hasta hoy, no te vayas a poner como algunos críticos tarados que quieren que esté hoy. Hasta hoy, cuando se escribió esta parte de Jueces. Gedeón fue llamado cuando Israel estaba oprimido por los madianitas, mientras él trillaba trigo en un lagar, escondido de los invasores. La respuesta de Gedeón al anuncio de que liberara a Israel consta de dos argumentos, uno referente a su familia y el otro a sí mismo. Mi familia es Dal, que significa pobre, necesitada, tiene poca riqueza, es de condición humilde, con un estatus bajo y vulnerable a la opresión. Es flaca, refiriéndose a encontrarse en una condición física débil. En breve, es precaria, económica y socialmente. Carece de influencia. Y en cuanto así dijo: soy Zair, el hermano menor, lo que implicaba carecer de derechos de primogenitura y de autoridad natural. Pero cuando Dios lo envió, le dijo: ve con esta tu fuerza. Por lo que no refutó los argumentos de Gedeón, ya los conocía y simplemente respondió: yo estaré contigo. Gedeón, a diferencia de Moisés, no puso más pretextos, pero pidió señales. Ve Jueces 6, 36 al 40. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón en un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Amén. Entonces pidió señales, lo cual es un pretexto encubierto. Necesito pruebas continuas para creer que realmente puedo hacerlo. Y no faltará el que te diga cuando tienes una duda: pon un vellón, ponle una prueba a Dios. Cuando Dios le concedió esto a Gedeón, la fe de Gedeón era mínima, si es que había tantita. Y el relato muestra que Dios toleró las dudas de Gedeón e incluso le dio las señales que pidió. Y más adelante vamos a ver que aún las que no pidió. Pero a lo largo de la historia, redujo su ejército de 32,000, que podríamos decir que eran muchos, pero iban contra 135,000 de los madianitas. Pues entonces no eran muchos. Bueno, pues para Dios eran muchos. Se los redujo a 300 hombres, para que nadie tuviese la victoria a la fuerza o recursos humanos. El pretexto de la pobreza
y la insignificancia quedó anulado por la estrategia divina. Según a los Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando Pablo escribió según a los Corintios era por una enfermedad, que le había pedido a Dios que se la quitara ya 3 veces y Dios le dijo, te basta mi gracia. Pero podemos extender la explicación. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando Dios se le manifestó a Gedeón, le había llamado Gibor Jejalil, guerrero valiente. Y Gedeón debe haber dicho, ¿dónde está? Bueno, terminó siendo ese guerrero poderoso. No porque sus condiciones cambiaran. Su familia seguía siendo la pobre de Manasés. Él seguía siendo el hermano menor. Cambió porque Dios obró a través de su aparente pequeñez. Primera de los Corintios 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Para que nadie se jacte de que es por su fuerza, es por su sabiduría, es porque soy muy picudo. No, es gracias a Dios. Así que no son tus recursos, ni tu fuerza, ni tu sabiduría, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Así que, como decían los judiciales, flojito y cooperando. Si Dios lo ordena, no hay pretexto que valga. Como conclusión, pues podrías dejar pretextos y decir, no soy obediente. Jueces 16, 16 al 31. Y aconteció que como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca pasó una navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y lo ataron con cadenas de bronce para que muriera en la cárcel. Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse. Y decían, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Al verlo el pueblo, alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros.
Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamen a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor diciendo, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida, Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las cuales descansaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se empujó con fuerza y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Él juzgó a Israel durante 20 años. Sansón representa un caso límite. A diferencia de Jeremías, Moisés o Gedeón, que pusieron excusas antes de aceptar la misión, no pretextó ser joven, incapacidad o falta de recursos, fue consagrado nazareo desde el vientre. Sin embargo, en su vida hay una serie de pretextos prácticos para violar sistemáticamente el mandato divino. Sansón pensaba que podía obedecer parcialmente, por lo que inventaba justificaciones para hacer las cosas a su manera, como muchos en la iglesia. Ignoró los 3 votos principales del nazareato, que a través de la renuncia voluntaria representaban una consagración total a Dios. No consumir productos de la vid. El nazareo no podía beber vino, sidra, vinagre, ni comer uvas frescas o pasas. Tenía prohibido consumir cualquier cosa que proviniera de la planta, desde las semillas hasta la piel. La Biblia no dice explícitamente que Sansón bebiera vino, pero sí se colocó voluntariamente en situaciones de tentación. Celebró su banquete de bodas en Timnat, un lugar famoso por sus viñedos, donde las fiestas tradicionales incluían abundantes bebidas alcohólicas. No tocar ningún cadáver o animal muerto. Debía proteger su santidad, evitando la impureza ritual que provocaba el contacto con la muerte. Levítico 11:39. Si muere uno de los animales que ustedes tienen para comer, el que toque su cadáver quedará inmundo hasta el atardecer. Número 6:6. Durante todos los días de su nazareato, para el Señor no se acercará a persona muerta. Sansón rompió este voto repetidamente y sin remordimientos. Comió miel del cadáver de un león y usó la quijada de un asno muerto para pelear. El tercero era no cortarse el cabello. No podía pasar navaja por su cabeza durante todo el tiempo de su voto. El cabello largo funcionaba como una señal visible de su separación para Dios. Este era el núcleo de su pacto y la fuente de su fuerza espiritual. Sansón protegió este secreto celosamente hasta que cedió ante la presión de Dalila. A diferencia de los casos anteriores, Dios, tras los múltiples actos de desobediencia,
se apartó de él. Sansón es una advertencia. Poner pretextos para desobedecer reiteradamente un mandato conocido lleva a la pérdida del llamado, la presencia divina y finalmente a la ruina personal, incluida la muerte. Pero, aún en su muerte, Dios usó su arrepentimiento final para dar una última victoria. Por lo que podemos aprender que incluso el peor de los pretextos puede ser redimido si hay un retorno sincero, aunque no hay manera de librarse de las consecuencias. Estos 4 personajes ilustran un espectro de pretextos ante la voluntad divina. Jeremías representa el pretexto de la juventud. Moisés, las excusas múltiples basadas en la inseguridad personal. Gedeón, el pretexto de la insignificancia social. Y Sansón, la desobediencia continua, justificada por el deseo propio. Las respuestas de Dios van desde la paciencia pedagógica, como con Moisés y Gedeón, hasta la aceptación de la objeción seguida de capacitación, como pasa con Jeremías. La ira santa sin rechazo final, Moisés, y el abandono temporal, como con Sansón. Jeremías temía su inmadurez, pero profetizó por 40 años. Moisés dudó, pero lideró el éxodo. Gedeón se sintió pobre y débil, pero derrotó a Madián. Sansón desobedeció y perdió la fuerza, pero su nombre está con el de Gedeón en la galería de los héroes de la fe, Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Un patrón común es que Dios no busca personas perfectas, sino disponibles. Los pretextos revelan nuestras heridas y temores, pero el llamado divino persiste no porque seamos capaces, sino porque Él lo es. La lección final es que, aunque los pretextos son humanos, la gracia de Dios puede superarlos. Sin embargo, cuando la excusa se convierte en estilo de vida, el costo es altísimo. Entiende que cuando Dios te llama, no espera que seas valiente, elocuente o poderoso. Espera que seas honesto para reconocer tus pretextos y dar el paso para obedecer, confiando no en ti mismo, sino en aquel que envía. Si Dios lo ordena, no hay pretexto que valga. Y Señor, pues gracias porque tu misericordia es para siempre y porque eres bien paciente para con nosotros. Ayúdanos a reconocer cuando estamos poniendo pretextos. Ayúdanos a confiar de que si tú eres el que nos está enviando, todo lo que necesitamos ya nos lo has dado, aunque como Abraham lo veamos hasta que iba a sacrificar a Isaac. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa iglesia perseguida que tiene una fe que nos reta a quienes estamos tan cómodos en Occidente. Una vez más te pido por estos hermanos, te pido por tu mano de protección, te pido que nos muestres cómo apoyarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, deja de poner pretextos. Hoy es un buen día para que tengas una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Mediante Jesucristo, porque no hay otro camino. Y si dices ya tenerla, hoy es un buen día para que dejes de poner pretextos y obedezcas en aquello que Él te ha dicho una y otra vez. O sigue pagando las consecuencias. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana.
Shalom, shalom. Estamos despedidos.